está empeñada en hacer posible que las niñas y niños nacidos en las cárceles del país cuenten con un mejor hábitat para vivir. Reinsertar a un mexicano es el nombre de la organización civil que comanda. Forma parte de esas ciudadanas que van levantando la voz para nuevamente tratar de cambiar una realidad que se niegan a aceptar y vivir. De ahí, quizá, su voluntad y poder. ¿El Saskia de dónde viene? Protectora de la humanidad. ¿Filosa como un cuchillo? Depende. Cuando hay que ser. ¿Transparente? Siempre. ¿Más libre que nunca? Sin duda alguna. ¿Amada por ser y estar? Siempre, sí, incondicionalmente. ¿Plena? Absolutamente. ¿Que cambió el derecho por la psicología? Un error muy grande en mi carrera. ¿Su voluntad de vivir? El amor y la justicia es el motor principal para vivir para mí. ¿Diría que madura emocionalmente? Creo que todos los días es un aprendizaje que nos lleva a alcanzar una versión más auténtica nuestra, que nos lleva a ser más maduras y mejores versiones. ¿Crecer duele incluso para un niño de la Ribera? Sin duda. Para todos, el color de la piel, el privilegio o las circunstancias donde nacimos no define el estilo de vida que llevamos. Que Forbes ha dicho que usted es una de las 100 mujeres más poderosas de México. No sé de dónde saca esa lista Forbes, pero bueno, algo se está haciendo, supongo. ¿Cómo se mide el poder? Las capacidades de cambio y las capacidades de mover masas. ¿El poder por su opresión o manipulación? Ninguno de los dos. ¿Por convencer o imponer? Por trabajar en conjunto. ¿Puede tolerar lo que no respeta? Absolutamente, es un reto de conocimiento y de crecimiento para mí. Ser demócratas en este país no se está convirtiendo ya en una patología social. Yo creo que es lo que nos agarra al último hilo de sobrevivir el México el que estamos viviendo. ¿Ser corrupta es una patología social? Ser corrupta es la peor patología social que existe. ¿Usted lo es? Jamás. ¿Cómo lo sabe? Con toda la seguridad. Nunca en mi vida he hecho un acto de corrupción. ¿Y AMLO es corrupto? Yo creo que la política y los políticos que hoy están en el poder tienen la corrupción sistematizada. ¿Eso incluye a sus hermanos? Eso incluye a todos los que viven, comen o se alimentan de la política. Sigamos con usted. ¿En qué radica su poder? En convencer corazones de las personas que hay un México posible y que podemos salir adelante. Sobrevivir en este país siendo mujer no es ya un poder milagroso. Ya es un milagro. Según sus propios datos, 7 niñas son asesinados diariamente. Diariamente 7 niños son asesinados y niñas son asesinados en este país. 11 feminicidios todos los días. Las mujeres nos matan como si fuéramos moscas. 28% de las desapariciones en México son de niñas, niños y adolescentes. México tiene un terrible problema en materia de trata y violencia sexual que no quiere ser atendida y no quiere ser mencionada. ¿Hay registro de cuántos niños son reclutados por las mafias del crimen? Sería complicado tener un registro, sin embargo, calculamos que hay alrededor de 500,000 de niños que están en situaciones de riesgo vulnerables a ser reclutados por la delincuencia organizada. ¿Eso lo vio en el informe presidencial? Eso no está en el informe presidencial. ¿Y qué informe es este del combate a la inseguridad? ¿Cuál informe? ¿Cuál programa? ¿Cuál estrategia? ¿Dónde está? Dice el presidente que su estrategia de seguridad va funcionando. ¿Cuál estrategia? Se engaña. Tiene su propia realidad. ¿Qué moverá al presidente a autoengañarse? El poder enferma a la gente. ¿Emocionalmente estable el presidente? El poder enferma a la gente. ¿Al final no será déficit de atención del presidente? No creo que haya una patología puntual. Creo que el presidente está muy consciente de lo que está haciendo y sabe muy bien lo que está pasando en el país. ¿Le habrá afectado al presidente la muerte de su hermano? No creo que el presidente se afecte con esas cosas. ¿Qué hemos hecho con este presidente? Hemos
llevado a México al límite de la desesperanza, donde se están tomando decisiones radicales ante una serie de sexenios que han fallado a los más vulnerables, y eso es lo que hoy tiene al presidente donde lo tiene. Popular. Muy, sumamente popular. ¿Tiene explicación psicológica el mesianismo del palacio? Pues es una especie de narcisismo con un poco de conducta antisocial, con negación y ya. ¿Y su constante discurso de culpar a las administraciones pasadas de los fracasos de hoy? Chafa, 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 chafa y chafa y chafa. ¿Ha perdido el presidente sus capacidades cognitivas? No lo sé, sí creo que no es el presidente que México merece. ¿De qué seremos responsables de su posible permanencia a través de un nuevo maximato? De años y años y años de división de los vulnerables con los no vulnerables. El presidente es la reacción de un México olvidado y de un México dividido y segregado. El presidente es un acto de desesperanza de los mexicanos y de las mexicanas. ¿Y hay ciudadanía que la revise y critique? La mínima. ¿Hay ciudadanía para enfrentarlo? No la hay. No existe la oposición en este país en este momento. En fin, un sicario en cada hijo te dio, ¿sigue siendo una buena lectura para arrancar septiembre? Sigue siendo la lectura ideal para arrancar septiembre. ¿Y ya se puede vislumbrar el origen de la delincuencia en este país? Son años y años de no atender la violencia normalizada y de descuidar a la infancia en el país. ¿Eso lo saben en el gobierno actual? No creo que la infancia sea un interés del gobierno actual porque no son niños y niñas que pueden o tienen acceso a votar. ¿Este gobierno combate o solapa el crimen? Este gobierno le tiene miedo al crimen. ¿Y los jueces? Corruptos. Por cierto, ha dicho que la aprehensión de Murillo Karam es un reflejo de un sistema penal corrupto. Un sistema penal corrupto que le gusta los reflectores del pretender que se está haciendo algo, cuando no. ¿Es inocente? No creo que sea inocente Murillo Karam, sin embargo, creo que este tipo de detenciones son una farsa y nos alimentan de ausencia de justicia realmente. ¿No le asiste la razón al presidente cuando defiende a la prisión preventiva para evitar que los ladrones de cuello blancos dejen de ir a la cárcel? No estoy de acuerdo en la prisión preventiva en ese sentido. ¿El sistema de justicia entonces está colapsado? Es inexistente. ¿Hay ciudadanos para cambiarlo? Claro que lo sé. Es nuestra obligación cambiar el sistema de justicia penal. ¿Prefiere un culpable en la calle que un inocente en la cárcel? Sí. 1.000.000 de veces, sí. Regreso. ¿Qué la hace única? Mi amor por este país y mi lucha inalcanzable por ver un país donde predomina la justicia. Privilegiada le señalan afuera. Es una discriminación superficial y patética. ¿Asocia la riqueza con privilegios? Absolutamente no, al contrario. ¿Asocia la riqueza con frivolidad? Tampoco. ¿Asocia a los ricos con usura y abuso? Tampoco. ¿Asocia la pobreza con criminalidad? No tiene nada que ver la pobreza con la criminalidad. La criminalidad tiene que ver con dignificación. ¿Asocia la pobreza con vulgaridad? No. ¿Asocia juventud con delincuencia? Acceso juventud con riesgo. ¿Asocia juventud con manipulables? No, al contrario. Todo menos. ¿La polarización es patológica? Sí. ¿El odio es una emoción? Sí, un cáncer. ¿A odiar se educa y se aprende? Se educa y se aprende. Nunca nacemos odiando. ¿Eso que lo escuchen en Palacio? Espero. Hay un mayor daño hecho a este país de la Cuarta Transformación que dividir y polarizar a la sociedad. Alimentar con mentiras y buscar la política inmediata y reactiva. ¿Hay salida? Ay, espero que sí. ¿Podremos reinsertarnos o vamos a la destrucción? Podemos reinsertarnos.
¿Qué es eso de reinserta a un mexicano? Volver a creer en las oportunidades que la propia sociedad te ha quitado. ¿Un no mexicano puede reinsertarse? Claro. ¿Eso incluye a Gibran? Gibran está insertado y muy insertado, ¿no? En donde está parado. ¿Y a un epigmenio? Ay, mejor hablemos de la locura. ¿La salamería tiene explicación psicológica? Sí, ¿No es una patología? no creo que sea una patología. ¿El abandono emocional es un vacío ideológico? Es un vacío real, ¿Aún siendo de Morena? aún siendo de Morena. Insisto, ¿qué entiende usted por poder? Mi capacidad de conectar. ¿El poder se otorga, se hereda o se ejerce? El poder se ejerce. En este país, En este país el poder se ejerce con mucha fuerza y se otorga también y aquí es una mezcla de muchos poderes en este país. en esta cuarta transformación, Se ejerce. ¿eso lo sabrá Claudia Sheinbaum? Sí, yo creo que sí. ¿Usted también piensa que este país está preparado para ser gobernado por una mujer? Estoy segura que este país necesita una gobernadora mujer. ¿Preguntarlo ya es ofensivo? No me ofendo, solo invito a que entendamos que el poder de la mujer es lo que un país como México necesita en este momento. ¿Se pensará que gobernar es solo mandar? Se ejerce de esa manera, se piensa de esa manera erróneamente. ¿Que reinserta busca sacar a los niños que viven recluidos con sus madres en la cárcel? Sí, trabajamos con niños que nacen en prisión con sus mamás. ¿De qué universo estamos hablando? 700. ¿Mm? 700 niños que nacen y viven en prisión con sus mamás, ¿Que ahora mismo están en la cárcel? que hoy están viviendo entre las rejas del país. ¿Y el Estado deberá atenderlos y protegerlos? Debería de ser el Estado, debería de ser el DIF y debería de ser la sociedad civil. ¿No ha pensado que es más peligroso los niños en la calle que en los reclusorios? No podemos tapar una problemática con otra problemática. ¿Que ha escrito que hay que compadecer al delincuente? Odia el delito y compadece al delincuente. ¿De qué hay que compadecerlo? Hay una corresponsabilidad social en la historia de cada uno de los mexicanos y las mexicanas, y de eso nos tenemos que responsabilizar todos. Diría como el presidente que son víctimas de lo que llama un sistema neoliberal. No me gusta la terminología víctima, eso es impuesto y paraliza a las personas. Creo que hay parcialmente responsabilidad. ¿Qué tiene de víctima un sicario que tortura y cuelga los cuerpos de sus víctimas como trofeos? Habría que escuchar la historia de esa persona, habría que entender la mente de esa persona y juzgar con esa perspectiva. ¿Qué tiene de víctima el feminicida que apuñala hasta descuartizar? La normalización de la violencia es una patología social. ¿Qué tiene de víctima una delincuente electoral que roba de la nómina y se regodea con ello? La culpabilidad de una sociedad que confía en ella. ¿En fin hay salida en este país? Sí la hay. La esperanza no puede morir. ¿Más militarización a la Guardia Nacional? Por supuesto que no. ¿El presidente AMLO está dañando la imagen del ejército o el ejército se está encargando de dañarse a sí mismo? El ejército se está encargando de dañarse a sí mismo. ¿Son intocables? Solito se está dañando a sí mismo. ¿Eso que lo escuche Cienfuegos? Que lo escuche Cienfuegos y que lo escuchen todos. Sigamos serios. ¿Se entrega el país al crimen organizado? ¿El crimen organizado tiene control del país? Sí. ¿El presidente es corresponsable de la inclusión del crimen en las elecciones? La ausencia de la estrategia de seguridad es responsable de la violencia en México. ¿Debe ser entonces investigado y juzgado? No creo que no caigamos en política barata. No se trata de una persona, es una estrategia grupal. ¿Ha sentido el hambre? Nunca, ¿La habrá sentido el presidente? no creo, ¿Sus hijos? menos. ¿Ha sabido que se prefiere a veces 5 años de permanencia con el crimen organizado que toda una vida de pobreza y hambre? No estoy de acuerdo con esa ideología, pero creo que nos respaldamos mucho en la delincuencia organizada para sacar adelante a los que más necesitan. ¿No es esa la expectativa que ofrece el crimen? Es la que ha aceptado la cuarta transformación y por ende el crimen se ha adecuado a esa estrategia. ¿Y segura que se puede reinsertar al delincuente? 100% segura. ¿Ha visto algún joven dejar las filas del crimen organizado para pasar a trabajar en la cuarta transformación?
No para pasar a trabajar en la Cuarta Transformación, sí dejar las firmas de la delincuencia organizada. ¿Ha visto algún campesino dejar los sembradíos de narcóticos para irse a sembrar cacao en Tabasco, por ejemplo? De ninguna manera creo que el programa de Construyendo no funciona y no da oportunidades. ¿Usted también observa que el negocio del crimen organizado es uno de los 4 pilares del proyecto económico del presidente? Es una acusación muy fuerte que no te podría responder. ¿No es ese el legado de la Cuarta Transformación? El legado de la Cuarta Transformación viene con ausencia de una estrategia de seguridad. ¿De dónde estará sacando recursos este gobierno para las elecciones que vienen? ¿Qué país viene? Espero que llegue al poder alguien que entienda que la unificación social y el trabajo de la reconstrucción del tejido social es lo que México necesita. ¿Hay candidato para ello? No creo. ¿Hay ciudadano para vigilarlo? Sí. ¿Se podrá gobernar este país sin negociar con el crimen? No. 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 No si no tienes una estrategia de prevención del consumo. Se está negociando ahora. O están en el poder, más bien. ¿Hasta dónde o cuándo los empresarios irán contra el crimen organizado? Cuando sus intereses propios no les generen los obstáculos necesarios para hacerlo. ¿Le temen o están intimidados? Están intimidados. ¿Usted confía que el poder público que tenemos pueda con el poder económico del crimen? No. ¿Hay salida? Sí la hay. ¿Cuál es la advertencia? Si no recuperamos el Estado de Derecho en el país, toda la política que vemos allá afuera es política barata. ¿Y se recupera con ciudadanos como usted? Creo que sí.